Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Jueces, capítulo 17. Como siempre, vamos a iniciar con nuestra oración para estudiar la palabra de Dios. Preciado Señor, ayúdanos hoy a entender una valiosa y preciosa lección, que no por nada del mundo debemos caer en idolatría. En nombre de Jesús. Amén. Capítulo 17 de Jueces es uno de esos capítulos, de hecho, bien oscuros en el texto bíblico, porque a partir de acá empieza a las historias del libro de Jueces a tornarse un poco raras, la verdad. Son como la historia del sacrificio de la hija de Jefté, de esas historias donde tú llegas y sencillamente a veces no tienes respuestas. Más o menos por aquí vamos entrando en la misma ruta. En el texto vamos a encontrar muchas cosas que no están bien. Por ejemplo, dice, en la región montañosa de Efraín había un hombre llamado Micaías, quien le dijo a su madre, con respecto a las 1100 monedas de plata que te robaron y sobre las cuales te oí pronunciar una maldición, yo tengo esa plata, yo te la robé. O sea, miren el texto. Estamos en el versículo 2 y ya tenemos que un hijo le anda robando el dinero a su mamá. O sea, el texto empieza con una cantidad de cosas malas. Y entonces su madre le dijo, que el Señor te bendiga, hijo. Espérate, ¿cómo así que el Señor te bendiga, hijo mío? O sea, la mamá tenía un dinero, ahora el hijo se la roba y entonces el hijo le dice a la mamá y la mamá sale con que Dios te bendiga, hijo mío. Entonces el hijo, que era Micaías, dice, cuando Micaías le devolvió a su madre las 1100 monedas de plata, que otra vez es bastante dinero, ella dijo, solemnemente consagro mi plata al Señor para que mi hijo haga una imagen tallada y un ídolo de fundición. Ahora pues te la devuelvo. Espérate, esto también está mal. Mira, en el texto, cuando dice solemnemente consagro mi plata al Señor, ¿sí? En el versículo 3, es muy raro el texto, porque cuando ella dice que consagra su plata, ella está diciendo santifico mi dinero, ¿sí? De hecho, el verbo que se utiliza allí para consagrar mi plata al Señor es en realidad el verbo que se utiliza para santificar. O sea, el mismo verbo que utiliza Génesis 2:3 cuando dice y santificó Dios el sábado. Y el mismo verbo que se utiliza en Levítico para hablar de santificarás tal cosa. El mismo verbo, ¿sí? Y es muy interesante además de esto porque la plata, dice el texto, se está santificando a Yahvé. O sea, en la mente de la mamá de Micaías, ella estaba haciendo una consagración que hemos dicho es cuando algo secular, va a tener un propósito único y exclusivo. Y ella en su mente estaba diciendo que el dinero que tenía lo iba a dedicar ahora exclusivamente para Yahvé. Pero en su mente eso se lograba a través de una estatua y de un ídolo. ¿Cómo es? O sea, la señora en su mente creía que iba a adorar a Dios, pero para adorar a Dios tenía que recurrir a lo que Dios denominaba idolatría. Este era el estado espiritual del pueblo. O sea, el estado espiritual del pueblo era un punto donde ellos desconocían la palabra de Dios y desconocían los principios de Dios. Miren que esta señora, pensando adorar a Dios, la iba a adorar con una de las cosas que Dios específicamente repugna, que es la idolatría. Entonces se había generado un sincretismo en la mente del pueblo de Israel. Las costumbres de los dioses paganos ahora se habían mezclado con las instrucciones de Dios. Se había llegado al punto en realidad donde el nombre Yahvé ahora se le daba a Baal y el nombre de Baal se le daba a Yahvé. Y entonces era un asunto bien interesante. Luego dice el verso 4 que cuando la mamá de Micaías recibe el dinero, ella tomó 200 monedas de plata, se las dio a un platero, quien hizo con ellas una imagen tallada y un ídolo de fundición. Y estos fueron puestos en la casa de Micaías. Luego dice, Micaías tenía un santuario, hizo un efod y algunos ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos como sacerdote. A ver, esto también está mal. Primero, Dios había dicho que el único santuario que iba a existir en el pueblo de Israel era el santuario que iba a estar en Silo. En segundo lugar, Dios ya había dicho claramente que los sacerdotes de dicho santuario eran los de la tribu de Leví. Ninguna persona de ninguna otra tribu podía llegar a ser sacerdote. Entonces, en aquella época, dice el texto, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Un joven levita de Belén de Judá, que era forastero y de la tribu de Judá, ojo con esto, un joven que era de la tribu de Judá, salió de aquella ciudad en busca de algún otro lugar donde vivir. En el curso de su viaje llegó a la casa de Micaías en la región montañosa de Efraín. ¿De dónde vienes?, le dice Micaías. Soy levita de Belén de Judá. Entonces Micaías le dice, sé mi sacerdote. Yo te doy 10 monedas de plata al año, además de ropa y comida.
El joven aceptó y fue para Micaías como uno de sus hijos, ¿no? El joven se convirtió entonces en el sacerdote de la casa y Micaías decía, ahora sé que el Señor me hará prosperar porque tengo un levita como sacerdote. Porque este texto es muy interesante, además de todas las cosas que están mal. Por ejemplo, la mentalidad de Micaías de que como tengo a un sacerdote, entonces ahora me va a ir bien. Pero, a ver, él no era un sacerdote. O sea, el muchacho dice que es de la tribu de Judá y de la tribu de Judá, por lo tanto, él no podía ser un levita. Si era levita, no podía ser de la tribu de Judá porque los hijos de Leví eran una tribu aparte. Entonces, la gente creía que estaba adorando a Dios, pero adoraba a Baal. Se hacían ídolos, se hacían fundición. Además, Micaías tenía un santuario, tenía un efod, tenía ídolos domésticos. Ustedes se acordarán que Jefté también hizo un efod y dice el texto, se prostituyó todo Israel hacia el efod que había hecho Jefté. Y aquí entonces también tenemos un efod, tenemos ídolos domésticos. O sea, todo este panorama está mal. Porque el pueblo estaba viviendo entonces en idolatría. Y el versículo 6 nos dice por qué. Dice que como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor, ¿no? Entonces, muy interesante el texto porque nos muestra que la ausencia de un gobernante, la ausencia de un rey, que en la mente de la época el rey debía ser un representante de Dios en la tierra. Entonces, debido a la ausencia de ese representante de Dios, debido a la ausencia de esa persona que se suponía debía sostener los estándares de consagración a un nivel bueno, a un nivel respetable, ¿sí? Entonces, esa persona que se supone debía ser el líder de todo, la ausencia de él termina representándose, termina desembocando en idolatría generalizada en el pueblo. Entonces, de este texto hay muchas cosas que podemos hablar. Una de ellas es mirar el hecho de que la mamá de Micaías, adoraba al Señor, pero lo hacía a través de la idolatría. Hay muchos por ejemplo, hoy en día en muchas iglesias, controversias respecto a ciertos temas. Hay controversias respecto a temas como la música, temas como la vestidura, temas como... temas como el maquillaje, temas como las joyas y demás. Yo aquí no les voy a decir qué está bien y qué está mal. Simplemente estoy destacando que pensamos, usualmente cuando hablamos de que el mundo está entrando a la iglesia, pensamos en términos de estas cosas, ¿sí? O sea, pensamos y decimos, el mundo está entrando a la iglesia, entonces decimos, ¿por qué? No, por la vestidura, y esto es lo que pensamos que se representa como el mundo. Como digo, yo aquí no les voy a decir a ustedes qué está bien, qué está mal. Es una discusión muy interesante, pero al mismo tiempo muy compleja y que a veces hay elementos que la gente no suele entender. Pero ¿por qué lo menciono? Hay gente que cree que adora a Dios, pero hace cosas que van en contra del Espíritu de Dios, ¿sí? Y por ejemplo, hay gente que cree que está adorando a Dios cuando el espíritu con el que abordan a un hermano es un espíritu satánico y no es un espíritu del cielo. Cuando un hermano cree que está adorando a Dios porque él va y le dice a una hermana, hermano, usted se está vistiendo mal. O cuando alguien cree que está adorando a Dios porque va a donde un hermano y le dice, hermano, es que usted debe vestirse de esta forma o es que usted debe escuchar esta música. Cuando hay una persona que en su cabeza piensa que al hacer eso está adorando a Dios, esa persona está mal. Y esa persona en realidad es más demonio que los que cayeron del cielo. Porque Dios en ningún momento le dijo a usted, en ningún sitio bíblico Dios lo mandó a usted a decirle al otro cómo debía vestir y qué música debía escuchar. Dios no lo mandó a usted tampoco a criticar al otro por la forma en que se vestía o lo que escuchaba o lo que hacía. Porque es que Dios a usted no lo mandó a criticar. Dios a usted lo mandó fue a amar, que son dos cosas muy diferentes. Entonces hay gente que tiene complejo de profeta y que se creen porteros de iglesia donde son ellos los que deben juzgar y decidir qué cosa entra y qué cosa no entra a la iglesia. Y yo siempre he dicho que si Jesús viviese en el siglo XXI, ese mismo tipo de personas no dejarían entrar a Jesús a la iglesia. Y entonces hay en día hoy gente que por proteger a la iglesia saca a Jesús de la misma, cuando en realidad nuestra mentalidad debiese estar puesta en que gente pueda llegar a la iglesia para que conozcan al Jesús de la iglesia. Pero hoy en día la gente está preocupada, es que la gente conozca a la iglesia, pero no a Jesús. Entonces, hoy en día hay una actitud que es similar a la de la madre de Micaías. Gente que piensa que está adorando a Dios, pero critica al prójimo. Gente que piensa
que está adorando a Dios, pero lo que busca es destruir al otro. Gente que piensa que está adorando a Dios porque supuestamente están elevando el estándar de santidad y lo que están haciendo es destruyendo a los hermanos por los cuales Cristo murió. Y entonces, en su mente, lo que es la adoración a Dios termina siendo todo lo contrario. Así como la mamá de Micaías pensaba que estaba adorando al Señor y lo que estaba haciendo era un ídolo. Hoy en día, la música, el maquillaje y todo lo demás se ha convertido en un ídolo, porque se adora la música, el maquillaje y la vestimenta y no se adora a Jesús. De hecho, adoramos los gustos personales y adoramos las opiniones personales y nos adoramos tanto a nosotros mismos que pensamos que si hay otro que no piensa como yo, que no se viste como yo, que no escucho lo que yo escucho, entonces él está en lo correcto y la gente debe adorar a Jesús a través de mí. Y entonces yo me proyecto a mí mismo con mis gustos, con mis vocaciones, con mis deseos, como si yo fuese la estatua a través de la cual todas las personas tienen que acudir para entonces conocer verdaderamente a Dios. Y eso es idolatría, y eso es querer ser como Dios, y eso es ser como el anticristo, porque se quieren colocar en el lugar de Él. Usted no necesita juzgar a nadie, ni decirle a nadie cómo debe acercarse a Dios. Deje que cada persona, a través de un estudio juicioso y consciente de la Biblia, se acerque a Dios como Dios lo está invitando a esa persona que lo haga. Entonces, hay gente que pensando que adora a Dios, no lo está haciendo y termina haciendo todo lo contrario. En segundo lugar, hay un elemento muy fundamental e importante que destaca el capítulo y es la ignorancia que tenía el pueblo de Israel en este momento acerca de los principios bíblicos. Entonces, hay personas que hoy en día les titulan de los liberales o sencillamente de los superficiales porque ellos, entre comillas, no quieren una experiencia profunda con la palabra de Dios. Hoy en día vivimos en una época de analfabetismo bíblico. Es una oportunidad única porque en el mundo nunca tuvo la oportunidad de tener una Biblia tanto como la tiene hoy. Hoy en día usted tiene Biblia en todos los idiomas, en el celular, en el computador, en la tablet, como usted quiera hay Biblias, de colores, con margen amplio para dibujar, como usted quiera hay Biblias hoy. Pero la gente hoy no lee la Biblia. Y no solo son, entre comillas, los liberales, ni los conservadores, ni los liberales. Aquí, hoy en día, la gente no lee la Biblia. Porque si la gente estudiara la Biblia, la gente viera los videos de Reavivados por su Palabra, lo vieran 10,000 personas, no 1,000 ni 1,500. Porque a la gente hoy no le gusta estudiar la Biblia. Entonces, nosotros vemos cómo el desconocimiento de la teología de Israel llevó a la gente a pervertir el santuario, a pervertir el sacerdocio, a pervertir las prácticas. Entonces hoy en día la gente va a salir a decir, no, lo que pasa es que la religión del pasado sí es, y los nuevos como no estudian la Biblia, por eso están tratando de meter el mundo a la iglesia. No, señor. En realidad lo que la gente está haciendo es que precisamente por estar estudiando la Biblia se generan preguntas para las cuales muchas veces no hay una respuesta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El punto hoy es estudie la Biblia, pero hay gente que piensa que estudiar la Biblia es saberse un versículo de memoria y eso no es estudiar la Biblia. Ahora, si ustedes quisieran, nosotros pudiésemos desarrollar un curso así bien intensivo sobre qué es hermenéutica y cómo se hace hermenéutica. Pero hacer hermenéutica no es tomar un versículo en Jueces, otro en Mateo y ya, no señor. Si usted quiere y en verdad está pensando en estudiar la Biblia, usted tiene que seguir unos pasos y usted tiene que estudiar el contexto histórico, literario, ver las traducciones, ver las palabras claves, ver esto a la luz de un contexto teológico y entonces puede dar comentarios informados sobre un pasaje. Hasta ese punto usted simplemente es podríamos decirlo, un mero extraño que se está acercando a la Biblia, pero no propiamente un estudioso de ella. Y lo que el texto nos dice es que en esta época donde no había rey en Israel y todo esto estaba funcionando mal, se necesitaba un estudio profundo de las Escrituras. No superficial, un estudio profundo de las Escrituras. Mucha gente piensa que porque alguien se levanta y cita 20 versículos en un sermón, entonces ese es el sermón teológico. En realidad no. El estudio profundo de las Escrituras luce de una forma muy diferente. Jesús era una persona que tenía un conocimiento profundo de las Escrituras y a veces solo necesitaba decir 2 o 3 palabras para explicar el significado de ellas. Entonces, la invitación es a que nosotros podamos regresar al texto bíblico como nuestra norma de regla, fe y práctica, pero que regresemos a ella con un estudio profundo, no superficial.
No que en un minuto leí 2 textos, entonces ya me creo el experto en opinión sobre X o Y tema. Sino que vaya, tome su Biblia y pase tiempo con ella y aplique los principios hermenéuticos sanos que se necesitan para interactuar con ella. Y ahora sí, entonces, venga y diga, la Biblia piensa esto, la Biblia dice esto. Porque hoy en día hay mucho charlatán que simplemente con una lectura superficial de las Escrituras quieren andar engañando a todo el mundo. Entonces el texto nos lleva a pensar seriamente en un estudio de las Escrituras para que no pase lo mismo que pasó en el Israel de antaño. Que el Señor hoy los pueda bendecir y los pueda llenar de su gracia.